Bueno, buenas noches a todos. Lo que yo les voy a contar hoy es sobre los principios. Primero quiero que alguien me realimente si me escuchan. Perfecto. Sí, se escucha perfecto. Gracias. Yo les voy a contar un poco los que son principios de la operación óptima de sistemas y de simulación de sistemas. Esto tiene importancia porque al final del día, para operar los sistemas, sobre todo ahora con alta integración de energías renovables, la complejidad de los sistemas ha crecido, también ha crecido nuestra capacidad de absorber complejidad, o sea, la capacidad de cómputo ha aumentado muchísimo, y entonces se pueden implementar algoritmos o sea, se ponen procedimientos de programación del despacho, lo que se llama programar cómo se va a generar el despacho, que antes eran inviables y hoy son posibles. Y bueno, y hay dos efectos que son: uno es el aumento en la capacidad de cálculo y el otro efecto es el aumento en lo que es el control de la red. O sea, ustedes piensen en la red eléctrica como un gran robot cada vez más inteligente, que se le va agregando protecciones, controladores automáticos de generación, de rechazo de carga. O sea, hay un montón de elementos en la red que, con la comunicación, que es cada vez más fluida y más en tiempo real, cada vez es más gobernable en instantes de tiempo cada vez más cortos. Cuando ustedes empiezan a tener la capacidad de control en instantes cada vez más cortos, empiezan a importar, controlar determinadas variables que cuando no tenían esa capacidad de control ni siquiera lo pensaban. Entonces, por ejemplo, hoy un banco de baterías puesto en la red, ustedes en tiempo casi que real van operando eso, hacen control de tensión, hacen un montón de cosas que si no, no podrían. Entonces, la evolución natural del control del sistema ha venido siendo y va a ser cada vez más, bueno, la red cada vez más inteligente, y la programación del despacho, o sea, optimizar cómo operar a menor costo posible, va a ser cada vez más, también más detallada y mejor. Veo que hay gente para admitir. Pero no puede poner que enter nomás. Sí. Bueno, les voy a compartir la pantalla. No soy bueno. Ahí la vemos, la pantalla. Bien. No, quedó como... Es esta, tampoco. No, pero queda doble. ¿Ven bien la presentación o ven dos pantallas? No, Para hacer lo que pasa. Yo por el libro. No, hago así, le comparto la otra pantalla. Ahí viene una sola. Sí. Perfecto. Y a ver. Yo preferiría poder ver acá. No, ya está. Bueno, en definitiva, en los principios de operación óptima de sistemas dinámicos, y por dinámicos aquí entendemos algo donde la historia importa, o sea, los sistemas tienen dinámica si tienen inercia, si tienen algo que hace que el pasado importe sobre lo que puedo hacer en el futuro. Imagínense, no es lo mismo mover una bicicleta que mover un camión, la dinámica del camión es mucho más pesada. Bueno, en ese sentido, los sistemas energéticos tienen dinámicas porque tienen almacenes de energía. Cuanto más grandes los almacenes, más difícil será mover la energía de un lado al otro en tiempos breves, y mayores son las consecuencias de las acciones sobre el futuro. O sea, si yo tengo algo que tiene una inercia muy larga, cuando yo derive el camión hacia un lado, bueno, después volver va a ser difícil. Entonces las consecuencias sobre el futuro de las acciones del presente
pueden durar mucho tiempo. Para que tengan bajado a tierra más concreto, en Uruguay el lago que tiene mayor capacidad de embalse es el del lago del Rincón del Bonete, y ahí tenemos del orden de 4 meses de almacenamiento más o menos. Después en los lagos de más corto plazo, que son el de Salto y el de Palmar, en uno hay unos 5 días de almacenamiento y en el otro 10 o 14 días. O sea, eso es, si la central produce a pleno, vacía el lago en 3-4 meses en Bonete, en 1 semana, 2 semanas, o sea, el Salto 1 semana, Palmar 2 semanas. Entonces, esas constantes de tiempo son las que en un sistema cualquiera, les puse el ejemplo de Uruguay, determinan cómo uno tiene que optimizar y cuáles son las consecuencias sobre el futuro. Para que tengan otro ejemplo bien diferente, por ejemplo, en Brasil hay embalses que son plurianuales, capaces de almacenar 3-4 años la energía que puede producir la hidroeléctrica que está asociada al embalse. Entonces vienen años secos, y bueno, si el embalse tenía agua, podrán seguir generando todo el año hidroelectricidad, y si el embalse estaba vacío, no. Y lo mismo si vienen años secos. Esto es solo para que tengamos un lenguaje común, algunos significados. Por variable aleatoria nosotros entendemos una magnitud que varía de una manera que no sabemos predecir completamente, ¿no? O sea, eso es la diferencia entre algo que es determinístico y algo que llamamos aleatorio. Llamamos realizaciones de las variables aleatorias a una observación concreta. Por ejemplo, si la quiniela, los números de la lotería son aleatorios, pero después que se jugó, uno puede ver cuál fue la realización que sucedió. Una función de densidad de probabilidad es simplemente algo que si yo tengo un valor de la variable aleatoria R, la probability density function no es otra cosa que, bueno, alrededor de ese valor, cuál es la densidad de probabilidad de que esté en ese valor, o sea, en un entorno del valor. Por proceso estocástico se entiende simplemente un conjunto de variables aleatorias que varían su comportamiento en el tiempo. Entonces, a ello le llamamos proceso estocástico. Realizaciones ya dije lo que son, pero cuando hablamos de proceso estocástico es, por ejemplo, como proceso estocástico, los caudales de aportes a las represas, a las hidroeléctricas. Y una realización del proceso estocástico sería una serie temporal, una tira de datos, de cuáles fueron los caudales de aportes a las represas. Por sistema, no entendemos otra cosa que el conjunto del universo que estamos observando. En nuestro caso, que es el sistema eléctrico, son las demandas, los generadores, todo lo que comprenda y nos interese del sistema. Por estado del sistema, entendemos un vector de información, aquí le llamé XDT, que captura todo lo relevante del pasado para poder calcular hacia el futuro lo que me importe del sistema. O sea, como forma de modelado de un sistema, lo que en ingeniería estamos habituados a hacer es decir, bueno, el pasado del sistema lo represento con un vector de estado que me dice en definitiva cuál es la posición actual en el universo del sistema. Esa es la idea, y no preciso saber más nada del pasado. Entonces, el estado es el vector de información que capta todo lo relevante del pasado, no preciso conocer más nada del pasado. Esa es la definición. La vinculación temporal de las decisiones. Aquí lo que queremos con esto decir es que si el sistema tiene dinámica, o sea, si el sistema tiene un estado, en definitiva, que entonces tiene información del pasado que importa para el cálculo, para su posible evolución futura, entonces las decisiones que yo tome hoy, de alguna manera pueden estar comprometiendo o ayudando, o sea, a favor o en contra, de las decisiones que puedo tomar en el futuro. La operación óptima de un sistema dinámico, esto es general, no solo del sistema eléctrico, pues teoría de control nomás, sencilla, que es la operación óptima de un sistema, es aquella que, como el resultado óptimo, es la que equilibra entre el beneficio o perjuicio presente con las afectaciones que le hago al futuro por tomar las decisiones.
Y a modo de ejemplo, para que capturen bien ese concepto, fíjense que hoy ustedes podrían tener la decisión de despacho una turbina de gasoil o desembalso un hectómetro cúbico de una hidroeléctrica y lo uso hoy en vez de la turbina, en vez del megavatio generado con gasoil. O sea, genero un megavatio hora hidráulico, desembalsando los hectómetros cúbicos que se correspondan al coeficiente energético de la central, y me ahorro quemar gasoil. Entonces, en los costos directos del presente, voy a tener un ahorro igual a 1 megavatio hora multiplicado por el costo de generación de la turbina esa con gasoil. Pero al futuro le saqué el volumen ese que tuve que desembalsar, con lo cual encarecí en algo el futuro. Imagínense que encarecieron el futuro en menos, o sea, ustedes si pudieran ver lo que va a pasar a futuro con la operación óptima, pueden calcular en cuánto lo encarecieron. Supónganse que lo encarecieron en menos de lo que ganaron en el presente por sustituir el gasoil. Entonces van a decir, bueno, quiero más, trae otro hectómetro, otro volumen, desembalsar más, porque gano más hoy que lo que voy a perder en el futuro. Pero como el mundo no es lineal, con cada hectómetro cúbico que ustedes vayan desembalsando, lo que va a pasar es que al futuro lo van a empezar a afectar en forma más que proporcional. Va a haber un momento en que cada vez encarecen más proporcionalmente. Y obviamente que van a parar de hacer eso cuando el efecto sobre el futuro equilibra al efecto sobre el presente. Eso que se lo expliqué así en palabras, y me parece que conceptualmente es una idea muy, que uno diría intuitivamente haría eso. Eso es lo que se llama el principio de Hamilton-Jacobi, es el resultado de una programación, de los que se llaman algoritmos de optimización o programación dinámicas estocásticas. O sea, el concepto al final es el resultado del óptimo, de la operación óptima, es aquella que equilibra el costo o beneficio de las acciones presentes con el beneficio o costo que le causa al futuro por tomar esas acciones. O sea, al final lo que vamos a estar viendo es cómo calcular eso. Eso es el concepto de política óptima. Bueno, como modelo de sistema, imagínense algo así, que el sistema nuestro es la caja esta de arriba, o sea, esta caja, tiene un conjunto de entradas RDT que no controlamos, por ejemplo, las lluvias, el precio del barril de petróleo para nosotros es una variable exógena, no la controlamos. Tiene una variable de control, que es un vector de control UDT, que es lo que el operador fija. Entonces imagínense el sistema como un gran camión que alguien lo está manejando, que es el operador, e impone el vector de control UDT y es atacado el sistema por las variables no controlables exógenas, esas RDT. Y el operador lo que tiene que hacer en todo momento es, con la información de dónde está el sistema, que es el estado del sistema, con la información que tenga de cuáles son las variables exógenas que en este momento atacan al sistema, fijar el vector de control. Para ponerlo en términos sencillos y aplicado a nuestro sistema, por ejemplo, el XDT, el estado, puede ser la energía embalsada en los diferentes embalses. Las RDT pueden ser si en este momento está lloviendo o no lloviendo, si hay mucho viento, poco viento, y el precio del petróleo. Y la UDT, que es lo que impone el operador, es directamente qué potencias despacha de cada generador, si hay interconexiones, si importa o exporta, si hay líneas, si hay flujos por las líneas, o sea, es aquello que el operador puede mover. Tener una política de operación, que no tiene por qué ser la óptima. Hace un ratito les dije, el óptimo va a ser aquello que equilibra presente con futuro, pero el operador opera con una política de operación que, visto así con este diagrama de cajas, lo pueden ver como una función que le permite mapear, o sea, que le permite asignar un vector de control U si conoce el estado del sistema y las entradas no controladas. O sea, aquí hay un señor que es el operador, que, dada una política, que es una función que le permite mapear
entre la información que conoce al vector de control, él puede operar. Si puede operar, yo puedo ver o sea, disimular o que transcurra el tiempo y ver cómo evoluciona el sistema con su política de operación. Le podrá ir bien, le podrá ir mal, y según la política de operación, a algunas le va a ir mejor, a otras le va a ir peor. La óptima, o sea, la óptima, que no tiene por qué ser única, puede haber un conjunto de políticas óptimas de operación. El conjunto óptimo es aquel que lleva el mínimo valor esperado del costo futuro de la operación. O sea, no es solo el día de hoy, o el instante actual, sino como el sistema va a seguir operando, la política óptima es aquella que me minimiza el valor esperado de la operación futura desde el instante y estado dado del sistema. O sea, en este momento estoy en un punto del espacio que es el espacio de estado, o sea, en un estado del sistema, y en un instante temporal, en el tiempo. Bueno, la política óptima entre el conjunto de políticas que puedo tener es aquella que me garantice el menor valor esperado de la operación futura del sistema. O sea, de aquí en más, a infinito. Como todo esto, para poder calcular esa política óptima y para poder ver cómo se opera, hay que hacer simulaciones, porque nadie puede estar experimentando con el sistema real, o sea que tiene que ser en base a simulaciones. Para hacer las simulaciones hablamos de un horizonte de tiempo que es el que observamos, donde vamos a mirar el sistema, y de un paso de tiempo, porque las simulaciones las hacemos de a pasitos de tiempo. Por ejemplo, diarios, horarios, semanales, o sea, es pasos de tiempo y simulamos en un horizonte. Como modelo de sistema, el principal modelo de la cajita esa que era el sistema, es lo que llamamos ecuación de evolución de estado, que no es otra cosa que una función que me dice, dado el vector de estado al inicio del paso K, o sea, en vez del tiempo, hablamos del paso K, 1, 2, 3, porque como discretizamos el tiempo en pasos de tiempo, al tiempo le ponemos la variable entera esta acá, 1, 2, 3. Entonces, hay un vector de estado, un vector de control, un vector de variables que no controlo, y el tiempo. O sea, tener esta función es tener el modelo del sistema. ¿Por qué? Porque me permite, conociendo toda esta información al inicio del paso K, saber a dónde va a evolucionar el sistema al fin del paso. O sea, el estado en K más 1 va a estar en lo que me dice esta función. Esta función es el modelo del sistema. Entonces, obtener el modelo del sistema ya es un tema, pero es posible si uno tiene las ecuaciones de todas las máquinas, de todo cómo funciona todo, termina armando y definiendo bien cuál es el estado del sistema y esta ecuación de evolución. ¿Qué más precisamos para poder simular el sistema? Precisamos una función que nos permite calcular el costo, o sea, los dólares, incurridos en la operación del sistema en cada etapa, conociendo el estado del sistema al inicio de la etapa, el vector de control que aplico durante la etapa, las variables, el vector de variables exógenas que me atacan el sistema durante la etapa, y el tiempo K. O sea, los modelos estos, como verán, dependen tanto en la evolución del sistema como el costo de etapa, de la variable K, que es el tiempo, porque estos sistemas, el sistema eléctrico, no es un sistema con estructura constante, sino que es un sistema que va variando en el tiempo. La demanda crece, los precios se mueven y evolucionan, las máquinas se vuelven viejas, hay que sacarlas. Entonces, la función esta que me permite calcular cuál es el costo incurrido en cada etapa, también cambia con el tiempo, no es de estructura fija. Bueno, y como les decía, una política de operación no es otra cosa que una función que me permite calcular el vector de control si conozco el estado, las variables no controlables en el tiempo K, en la etapa K, al inicio de la etapa K. Entonces, cualquier función de ese tipo es una política de operación. Nosotros, entre las cosas que vamos a hacer es, bueno, calcular la óptima. O sea, la herramienta que usamos para hacer esto nosotros, que es la plataforma SimC, tiene una etapa de optimización y lo que hace es, dado el modelo del sistema, el modelo
que le permite calcular el costo de cada etapa, calcular una función de la información de estado y de variables exógenas y el tiempo en el vector de control, que es una política de operación óptima. Bueno, el costo futuro de una realización, si yo tengo R mayúscula sub K, le llamo a las entradas exógenas RK, o sea, una realización de los procesos esos que pueden ser aleatorios, o sea, son externos míos, no los conozco, y pueden ser cualquier cosa. Entonces tengo una serie de números, tengo una serie empezando en la etapa de tiempo K de control. El costo futuro desde el estado X al inicio del paso K, dada la serie, la realización de control y la realización de variables exógenas, el costo futuro de esa realización lo calculo como la sumatoria de, fíjense que desde J igual K hasta infinito, o sea, desde J acá es el tiempo, y desde la etapa de inicio hasta infinito, de un factor de actualización del dinero, que me va a quedar Q a la 0, Q a la 1, así para cada etapa, por el costo de la etapa correspondiente. O sea, teniendo esa función, logro calcular el costo futuro de una realización. Y esto es, puedo calcular la trayectoria del estado teniendo la función de estado, o sea, si tengo el X de partida y tengo las U y las R, puedo calcular cómo va a evolucionar el estado, porque además, para calcular el U, para poner ahí, tengo la política de operación. O sea, si me dan una política de operación, me dan el costo de etapa, me dan la función, el modelo del sistema, que es la función F, esta de evolución de estado, puedo, dada una realización de las variables exógenas y del control, puedo calcular cuál es la evolución del estado y calcular el costo futuro. Eso es el costo futuro de una realización. El costo futuro como valor esperado a partir de un estado y tiempo dado sería el valor esperado, que es, sería el promedio de los valores para las diferentes realizaciones posibles de RK. Entonces, si tengo la política de operación, la serie esta USUK la voy a calcular a través de la política de operación. Y estas realizaciones de las R's no dependen de mí, dependen del mundo, y si puedo tener infinitas realizaciones, bueno, tendré que hacer infinitas simulaciones e ir promediando para calcular el valor esperado de la operación futura a partir de un estado y tiempo dado. La política óptima va a ser aquella que me minimice este valor. O sea, al fin del día lo que me interesa es minimizar esto. Ahora, observen la estructura de este problema, que es, el costo futuro es el valor esperado, que son los corchetes estos que pongo así, están acá. O sea, esto es solo una anotación en el conjunto de las realizaciones posibles de las R. O sea, en definitiva, voy a tener muchos números porque las R's esas pueden generarse infinitas realizaciones posibles, muchos números, y el valor esperado no es otra cosa que el promedio. Entonces, estoy promediando eso y tratando de tener el mismo. Pero cada número de estos que está acá adentro tiene la estructura esta que les puse acá arriba, que es una sumatoria de ahora al infinito de Q, un actualizador por los costos de etapa. Fíjense que la estructura de esta sumatoria la pueden descomponer sacando el primer término de la sumatoria como el costo de la etapa del primer paso más el costo futuro a partir de donde te quedó el sistema en el primer paso. Eso es lo que está en esta realización de acá. Esto, o sea, la descomposición del costo futuro como costo de la primera etapa más el actualizador Q por la sumatoria a partir del estado X' al que llegó evolucionando con la evolución de estado en la primera etapa. Esto es lo que se conoce como la recursión de Bellman. En 1957, ahora no me acuerdo si 57 o 47, ya no me acuerdo bien, ahí fue que Richard Bellman, debe ser en el 57, Bellman expuso la recursión de Bellman
como una forma de solucionar, calcular el costo futuro, la función esta de costo futuro. Lo que vamos a ver ahora es, en la función esta de costo futuro, si la tuviera calculada, ahí tengo la información que necesito para la política, para tener la política de operación óptima. O sea, en esa función está la información que se necesita para la política de operación óptima. Entonces, esto que es la descomposición, esta es lo que se llama la recursión de Bellman, y el dibujito este lo que le está mostrando es que si en el tiempo K salí del estado X, ¿tá?, el sistema va a evolucionar a algún lugar según que le aplique el control U2, no sé qué, evolucionará a distintos lugares, puedo calcular hacia dónde evoluciona, y lo que voy a tener en cuenta es que me atacan con una CR aquí, su K, y yo voy a responder con el vector de control U. Pero imagínense este escenario donde el sistema, el estado lo tienen aquí representado como si fuera unidimensional en un punto, el mundo los ataca con entradas que no controlan, y ustedes con el vector de control están jugando hacia dónde mueven el sistema. En esta sumatoria que están haciendo aquí, van a tratar de minimizar, en definitiva, el costo de transición, o sea, el costo de etapa, más el costo futuro del lugar a donde llegan. Ese va a ser la selección del vector de control que van a hacer. Ahí estaba dibujado mejor. En definitiva es, si alguien me hiciese el favor de decirme cuál es la función de costo futuro a partir del tiempo del fin del paso de tiempo este, o sea, empieza al revés, que es, mira, si alguien me dice cuál es la función de costo futuro correspondiente a la operación óptima desde el fin del paso de tiempo, yo puedo, parado en este punto, resolver la política óptima simplemente minimizando costo de transición más costo de llegada al punto en que llegue para cada valor de los RK, y aquí ya es solo lo que me pasa en este paso de tiempo. Entonces, esto, lo que está diciendo, o sea, lo que Bellman de alguna manera expresó con esta recursión es, bueno, si conocieras en algún momento el valor esperado, la función que te dice el valor esperado de la operación futura con una política óptima, desde cualquier estado del sistema, a partir de un tiempo K, o sea, aquí, entonces, yendo un paso hacia atrás en el tiempo, me paro en cualquier estado y pongo muchos RK, o sea, muchas realizaciones del vector que no controlo para este paso de tiempo. Para ese busco el vector de control U que me minimiza el costo de etapa más el costo futuro a donde llegue, ¿tá?, que ese me lo tienen que haber dado y tiene que corresponder a la operación óptima, y esa es la operación óptima en este paso de tiempo para cada RK. Entonces, la política de operación, o sea, resolví el problema de encontrar una función que me mapea, dado el X y el R y el K, el U sub K. Pero me quedé con el problema que para retener esto, tengo que tener el CF desde el fin del paso de tiempo. Entonces, es como el huevo y la gallina. Bueno, está, pero sí, muy lindo tu recursión, pero si no conoces la función de costo futuro al fin de paso de tiempo correspondiente a la política óptima, no podés calcular en el paso anterior. Supónganse todavía que la conocen, entonces la forma de construir la función de costo futuro para todos los estados en este paso de tiempo no es otra cosa que pararse en muchos puntos aquí y hacer para todos los RK posibles, calcular la política óptima y calcular el promedio de los costos de etapa más costo futuro de llegada, que es lo que está aquí abajo. O sea, si me dieran la función de costo futuro aquí, discretizo el estado acá en este paso de tiempo, o sea, voy un paso de tiempo para atrás, discretizo, resuelvo muchísimas veces todo y construí la función de costo futuro en este paso de tiempo. Ahora que la tengo en este paso de tiempo, hago lo mismo yendo un paso de tiempo hacia atrás, ¿tá? Entonces, esto es la recursión de Bellman, que es una recursión inversa en el tiempo, desde el futuro hacia el presente, y que nos permite calcular la función de costo futuro, o el valor esperado de la operación futura, que también se conoce como la función de valor de estado de Bellman, ¿tá? Y con esa función, resolviendo
este problemita que les decía recién de costo de etapa más costo futuro de llegada, porque conozco la función, tengo la política de operación. Bueno, por suerte, se cumple lo siguiente, que como está este factor de actualización aquí, Q, primero que nada, fíjense que yo les dije, si conozco la función de costo futuro correspondiente a la operación óptima en este paso de tiempo, o sea acá, resolviendo la recursión de Bellman, la logro calcular un paso de tiempo antes. Ahora, imaginen la función de costo futuro, esa que es un espacio de dimensión grande, n, o sea, el vector de estado más el vector de variables que no controlo en el tiempo k, o sea que este espacio es de r a la n por r a la m, no sé, unos números grandes, pero que lo discretizo todo y represento la función con puntitos. O sea, discretizo las variables de estado, discretizo las variables que no controlo, hago el producto cartesiano de todas esas discretizaciones, tengo un montón de puntitos y digo, la función de costo futuro en cada punto vale tanto. Entonces, obtener esa función en este otro paso de tiempo no es otra cosa que transformar ese vector que corresponde a la función discretizada en otro vector, que es el del paso anterior. Entonces ustedes pueden mirar esa transformación que les permite ir calculando la función de costo futuro de un paso en el paso anterior, como una transformación en un espacio vectorial de una dimensión muy grande, o el espacio de funciones ya es un espacio vectorial, pero si quieren discreticen y piensen en un vector con muchos puntitos, y esa transformación, gracias a que está este actualizador aquí, que es el actualizador del dinero en un paso de tiempo, o sea, si fuera anual y la tasa fuera de, no sé, de 12%, este numerito sería 1 dividido 1,12, o sea, si el paso es diario, será ese número elevado a la 1 sobre 365, o sea, el Q es el factor de actualización del dinero, y entonces es un número positivo menor que 1, y entonces esa transformación que me lleva de el vector que representa la función de costo futuro en este paso de tiempo, al vector que representa la función de costo futuro en el paso de tiempo anterior, gracias al factor de actualización, es una contracción. Entonces, ustedes, los que se acuerden del ciclo básico de ingeniería, en una contracción terminaba una serie que era contractiva, es algo que si yo salgo de dos elementos distintos y le aplico la transformación esa repetida veces, cada vez esos dos puntos están más juntos. Entonces, después de pasado un tiempo de iteración, ya no importa cuál fue el valor inicial con que inicié la iteración. En particular, la función de costo futuro no la conozco. Entonces, como es una contracción, no importa lo que yo ponga en este paso de tiempo, cuando lo vaya transformando, puedo poner dos funciones de costo futuro cualquiera, aleatoria, pero cuando lo vaya transformando, después de pasado muchas iteraciones, lo que voy a obtener no depende de lo que puse al principio, porque se van acercando cada vez más esos vectores. Entonces, en los algoritmos de optimización para obtener políticas de operación óptimas, lo que se deja, uno tiene el horizonte que le interesa analizar, y deja, de repente, para el caso uruguayo, que el embalse más largo son 3 meses, de repente dejan 3 años más de optimización de lo que van a usar, solo para poder empezar el algoritmo de optimización de 3 años más en el futuro, de repente con una función de costo futuro que es toda cero, que no importa lo que tiene porque es nula, pero que se vaya formando hacia el presente y les dé, o sea, que tengan una operación en el presente. Eso de cuánto se deja de horizonte de guarda de optimización, eso depende de cada sistema, depende de las inercias del sistema, lo que va a importar hacia adelante. O sea, imagínense que, para que se den cuenta de una cosa, si el sistema tuviera estructura constante, que lo que hagamos hoy impacte dentro de 200 años en Uruguay, no tiene ningún sentido. Entonces, si yo dejo 200 años de guarda de optimización, seguro que lo que obtenga cuando la recursión de Bellman venga hacia el presente es representativo de la política óptima operación, y no importa que lo haya empezado con cualquier cosa
allá 200 años en el futuro. La forma de ver cuánto dejar no es empírica, tienen el sistema, tienen el simulador, le dejan una guarda de 1 año, optimizan, ven lo que da, le dejan de 2 años, optimizan, ven lo que da, llega un momento que ya no importa dejarle más guarda, entonces le dejan lo necesario para que lo que tienen ahora sea representativo y no cambie mucho por agregar un poco más de guarda de optimización. Atrás de esto, atrás de la recursión de Bellman, está necesariamente la idea de causalidad. ¿Por qué? Porque fíjense que de alguna manera uno está diciendo que vengo del futuro hacia el presente. Y aquellas acciones que ya decidí que son óptimas en el futuro, no cambian de ser óptimas por las cosas que yo haga hoy en el presente. O sea, es la operación óptima para cualquier estado dado. El estado por definición me recoge todo el pasado, lo que me importa del pasado. Entonces, con esa definición, la operación óptima desde un punto, desde un estado dado y de un tiempo en adelante, opera, y esa es óptima partiendo de ese punto, y no cambia por algo que yo haga hoy, que esa sea la óptima, o sea, porque está bien representado el estado. Eso de alguna manera está impactando, o de alguna manera diciendo, bueno, que los viajes en el tiempo no son posibles, y que la optimalidad no me va a cambiar, porque en el futuro yo no voy a hacer algo que me va a afectar que lo óptimo después o sea, que hoy hago algo que me cambia el futuro. O sea, eso está implícito en esa recursión hacia atrás. Bueno, y la política óptima, al final, o sea, todo lo que dije se resume en resolver en cada paso de tiempo este problema de minimización para cada realización de los RK. Implícitamente, o explícitamente, mejor dicho, aquí estamos suponiendo que conocemos el valor de RK al inicio de cada paso de tiempo, ¿tá? O sea, como el paso de tiempo yo lo puedo hacer tan chico como quiera, yo en este momento sé si está lloviendo o no está lloviendo, o sea, no tengo incertidumbre sobre los RK. Y con esa información es que puedo resolver este problema. Es mínimo de costo de etapa más el factor de actualización del paso por el costo futuro a donde llegue, con sujeto a la ecuación de evolución de estado del sistema, que aquí no la escribí, pero por eso ahí dice X', porque es salir de un X y llega a un X'. Que ese X' depende de la ecuación de estados y la salida, el vector de control que aplique y del R. Muchas veces van a escuchar hablar de la ecuación de evolución de estados como la restricción dinámica del sistema, porque en este problema de minimización aparece como una restricción que me determina el valor de X'. Bueno, resuelvo para cada valor del RK, el UK, minimizando, o sea, resolviendo este problema de minimización, y tomo el valor esperado en el conjunto de las realizaciones RK que me pueden pasar en ese paso de tiempo. O sea, ahí está, en este slide está como resumido todo lo anterior. ¿Qué es la maldición de Bellman? Que pueden haber escuchado muchas veces. Bueno, lo que, para empezar, que para resolver esa recursión de Bellman, de poder ir hacia atrás, hay que representar esa función de costo futuro. Yo les dije que discretizaba, por ejemplo, los estados. Discretizo el lago de la hidroeléctrica tal en nx1 posiciones. Desde la cota tal hasta la cota tal, discretizo en 10 posiciones. El lago de la otra embalse en otras 10. El lago así hasta la última variable de estado. También tengo que ver cuántas realizaciones de lo que yo no controlo, de cada una de las variables que no controlo, voy a hacer jugar en este paso de tiempo. Ahí tengo además que tengo que multiplicar por la discretización que haga de R1, de R2 y así, y además, o sea, esta es la cantidad de veces que voy a tener que resolver el problemita de minimización, pararme en cada punto de la discretización de estado, en cada punto ensayar todas las R que quiera, ¿tá? Pero el estado es un vector n-dimensional, este otro también tiene sus dimensiones. Si lo hago discretizando, al final estoy resolviendo nx1 por nx2, así todo esto, y además por el tiempo, que es el último, la discretización temporal, lo que está acá,
Esto, fíjense que, supónganse que discretizaran todos en 10 para hacerlo fácil, esto les quedaría, si acá tienen 3, y acá tienen 3, y acá 1, les quedaría, solo los estados sin contar el tiempo, les quedaría 3 más 3 son 6, serían 10 por 10, serían 10 a las 6 resoluciones que van a tener que hacer en cada paso de tiempo del problema ese de minimización. Esto, como problema computacional, explota enseguida, y explota al aumentar las dimensiones del estado o de las variables no controlables, que también pueden verlo como información de estado, y en definitiva es, si me aumenta la dimensión del problema, rápidamente se me vuelve insoluble computacionalmente el problema. En el mismo libro donde Bellman expuso la solución esta clásica de programación dinámica estocástica, o sea, es lo conocido en el mundo como la recursión de Bellman, también dijo que tenía la maldición de la dimensionalidad, que no es otra cosa que esto, y que rápidamente se volvía el algoritmo inaplicable. Hoy nosotros conocemos eso como la maldición de la dimensionalidad de Bellman. Para que tengan un ejemplo, en el caso de Uruguay, con 3 embalses representados, más otras 3 variables, o sea, con 6 variables de estado representadas, no es una cosa intratable. Hacemos la optimización del sistema de 3 años, y todas las horas se está corriendo con paso horario, o sea, es totalmente tratable con 6 variables de estado. Tal vez hace 10 años era intratable con 6 variables de estado. Obviamente que si queremos meter más variables de estado, ¿tá? Por ejemplo, introducir a lo que hoy estamos usando un modelo de ciclo combinado con todas las restricciones que tiene y estados que tiene, multiplica como por 100 el tiempo de cálculo, y para algunas aplicaciones ya no es aplicable. Entonces, hay otras alternativas que les voy a mostrar hacia el final de esto. Pero hoy es perfectamente usable en sistemas como el uruguayo, con 6 variables de estado. También hemos corrido modelos como el chileno, con 11 embalses, y ha funcionado razonablemente bien. O sea, obviamente demora más, pero razonablemente bien. ¿Cómo es hoy? O sea, al final del día, la programación de la operación de los sistemas dinámicos, desde que yo me conozco, es una lucha permanente contra la maldición de Bellman. O sea, todo lo que se ha ido haciendo desde que apareció, desde la época de Bellman hasta ahora, es ver cómo se lucha contra la maldición. Lo más clásico, que es lo que hoy está en el SIMC como forma de lucha, y lo más clásico es, en largo plazo se hace un modelo, de repente varios años con pasos semanales, o sea, al hacer pasos más grandes, los balances de energía los hacen pierden detalle y hacen balances, por ejemplo, mensuales, como se hace todavía en Brasil para algunas etapas de programación. Semanales, nosotros hacemos semanales, era lo más grueso que hacíamos. Ya el semanal prácticamente no lo usamos, solo para muy largo plazo, para planificación. Usamos diario, con paso de tiempo diario, porque corre razonablemente, o sea, el diario corre 7 veces más lento que el semanal, pero tiene mucho más detalle. Entonces, para la operación real del sistema, usamos una sala de muy largo plazo con paso semanal, que nos da una política de operación que en definitiva está contenida en la función de costo futuro. Esta es el costo futuro de largo plazo, con el vector de estado que representa el largo plazo. Eso. Después tenemos una sala de paso de tiempo diario, que corremos 6 meses, y se engancha con la sala de largo plazo. O sea, la política de operación, la recursión de Bellman, en vez de empezar en cualquier valor y tener que tener un horizonte de guarda grande, ya empieza apoyándose en el costo futuro que ve esta otra sala de largo plazo. Esto tiene toda una complejidad de cómo se enganchan 2 políticas de operación que no necesariamente tienen los mismos vectores de estado, porque no tiene sentido representar en el largo plazo como estado de repente, yo qué sé, el Salto Grande con 5 días de embalse. De repente con paso semanal tiene más sentido representarlo
sin embalse, como una central de pasada, que una central con embalse. Entonces, acá hay todo un tema de cómo se enganchan estas salas, o sea, cómo se aprovecha lo más posible que cuando empieza la recursión de Bellman, al fin del horizonte de tiempo, o sea, a los 6 meses, o 3 meses, porque también a los 6 meses del MP, cómo se apoya en la otra política de operación para ya iniciar lo mejor posible. Y después tenemos una sala de corto plazo con paso horario, que mira las siguientes 240 horas, o sea, los siguientes 10 días, que se apoya en la política de operación del modelo de mediano plazo. O sea, el modelo le llamamos sala nosotros al archivo de simulación. Así es como se programa hoy la operación del sistema uruguayo. Lo más importante de esta gradualidad yendo al corto plazo, yo le diría que es la integración de los pronósticos. O sea, en esta que mira hacia adelante 10 días, aquí es fundamental tener el pronóstico de eólica, el pronóstico de generación solar, el pronóstico de si va a haber lluvia o no va a haber lluvia. Entonces, en esta sala aparece una información que es determinante en alterar la política operacional, o sea, la que viene desde el futuro, cuando empieza a venir en el horizonte de los 10 días, empieza a impregnarse, empieza a asimilar los pronósticos de las variables exógenas, esas que no controlamos, pero que sí empezamos a tener pronósticos. O sea, miren el pronóstico como es como si fuera una información de estado, información de un estado exógeno, pero es información que me permite calcular diferente. En el mundo, o sea, esto que les mostré es lo más clásico, que es cómo descompongo, cómo se descompone el horizonte de optimización, poniendo menos variables de estado en el largo plazo, siendo más rústico y después yendo cada vez hacia el presente con más detalle, como una forma de poder calcular. Esto es lo más clásico. En el mundo hoy, ¿qué otras cosas hay, así como herramientas, armas contra la maldición de Bell? Tal vez lo más popular en el sector energético es el Stochastic Dual Dynamic Programming, que es la SDDP. Esto es lo que desarrolló Mario Veiga Pereira en Brasil y está bastante difundido la herramienta de la consultora de PCR, la consultora, está bastante difundida en Brasil y en varios países de Latinoamérica, sobre todo, como forma de lograr optimizar cosas que tienen muchos embalses. O sea, Brasil es un sistema con muchos embalses, nace de ahí. Esta tecnología es muy elegante, realmente los algoritmos están muy interesantes, muy buenos, pero en la realidad han fallado en representar bien lo estocástico. O sea, funcionan bien cuando lo estocástico no es un problema de verdad. Cuando es un problema de verdad, que eso empieza a pasar con la integración de las renovables más variables, resulta que el modelo estocástico le causa una especie de explosión adentro al algoritmo que es similar a la explosión de Bellman, pero o sea, causa una explosión combinatoria adentro del algoritmo que es similar a la explosión de Bellman. Entonces, estamos más o menos en el mismo problema. Otra herramienta bastante difundida, porque sobre todo el NREL, el Laboratorio Nacional de Estados Unidos de Renovables, como que está promocionando el uso de esto, es esta herramienta que se llama Plexos, que usa una tecnología que se llama Rolling Horizon, que básicamente es esto que le voy a decir ahora. Como simulo hacia adelante muchas realizaciones de lo que me puede pasar, en vez de venir con la recursión de Bellman hacia atrás, simulo hacia adelante muchas realizaciones de lo que me puede pasar, elijo la trayectoria donde yo logro funcionar mejor y doy un pasito y vuelvo a hacer lo mismo. Eso de alguna manera, o sea, el texto viene del área de distribución, representando muy bien restricciones de corto plazo, eléctricas prácticamente, o sea, arranques de ciclos, cosas detalladas, y no con tanto énfasis en la programación energética de mediano y largo plazo, que es lo que Brasil, por tener embalses, desarrolló muy bien. Entonces, vienen de lugares distintos. Y el Plexus lo que tiene es que si las inercias del sistema
no son muy relevantes. En cada paso de tiempo yo puedo simular trayectorias hasta el fin del horizonte donde importa lo que yo haga. O sea, atrás de la tecnología Rolling Horizon está básicamente el concepto de lo que yo haga no puede tener consecuencias infinitas. Y si tiene consecuencias finitas y no son de muy largo plazo, yo simulo un ramillete, veo lo mejor que puedo hacer, doy un paso y vuelvo a hacer lo mismo. O sea, en vez de tener una política de operación establecida y fija, tengo el sistema en un punto, simulo muchas trayectorias de lo que me puede venir determinístico y hago lo mejor que pueda en esa trayectoria para resolver el primer pasito y después vuelvo a hacer lo mismo. Eso, como les estoy diciendo, se basa en que no hay embalses de energía de largo plazo. O sea, al fin del día, si no, tendría que simular trayectorias enormes hacia adelante y tengo el mismo problema. O sea, no tengo políticas de operación de embalses realmente de energía de largo plazo. Después, otras tecnologías que hoy en aplicación se basan en reinforcement learning, en machine learning, reinforcement learning, aprendizaje automático, como le quieran llamar, que no deja de decir otra cosa, que esto que le voy a decir. Como no puedo luchar contra la maldición de Bellman, hago lo que puedo. Cuando las dimensiones de un problema crecen tanto que yo no lo puedo abarcar, y bueno, pongo un elemento que trate de aprender y hacer lo mejor posible por ensayo y error. Al final del día es eso. Y ese elemento, y ese robot podrá tener éxito o no, pero como después no lo voy a poder comparar con nada, no tengo, o sea, lo puedo comparar en las cosas que yo puedo resolver. En las que no puedo resolver, no lo puedo comparar. Entonces, al final lo que tengo es la esperanza de que se comporte bien en aquello que no puedo resolver y que me vaya dando cosas que vayan mejorando. Esto que al principio yo lo digo así y uno puede decir, bueno, está, eso es una porquería, vas a ver. Bueno, no es tan así porque la realidad es que si bien, si yo voy a representar todo matemáticamente, las complejidades explotan, después en la vida real las decisiones son más simples, y le pongo un ejemplo bien clarito. Yo les dije que el lago de Rincón del Bonete aguanta como 3 meses y el de Palmar unos 15 días y el de Salto unos 5 días. Bueno, pero en definitiva para la operación real entonces hay algo que es de largo plazo y hay otra cosa que es de corto plazo y me da más o menos lo mismo tener el agua embalsada en Palmar que en Salto, salvo que tenga restricciones de red. Hay un montón de simplificaciones en las decisiones en la vida que hacen que la información realmente relevante para la política de operación no tenga tanta dimensión como los estados que representa. O sea, al final se termina siendo un resumen en algún lado que hay que descubrirlo, y ese es el tema. Bueno, los elementos estos de Machine Learning, la gracia que tienen, o sea, nosotros hemos experimentado bastante, y digo, si bien yo era al principio no creía mucho, era un poco escéptico de esto, después que uno ve que esto va funcionando y que va mejorando, en aquellos ejemplos que puedo comparar con la optimización clásica, veo que tiene algo que va aprendiendo y que en definitiva, si bien es muy rústico, pues por ensayo y error, simulá con una política cualquiera inventada, te dejo unos parámetros ahí para ir modificando como vos quieras, y el robotito lo que hace es, va, prueba, simula, ve cómo le fue, y después dice, bueno, voy a cambiar un poco los parámetros porque me fue peor que antes, mejor que antes, y ahí se va moviendo. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la operación del sistema eléctrico en este punto? Una de las principales ventajas es que estamos todos los días programando en forma continua. O sea, es todos los días, por ejemplo, en el caso del despacho en Uruguay, todos los días, 2 veces por día, se corre eso que mira mediano plazo, están explorando los 3 meses hacia adelante. Todas las horas se corre cómo es la programación de las siguientes 240 horas. Eso se está haciendo en forma permanente, y cuando pasa el tiempo real y pasa una hora, se dan cuenta que lo que haya aprendido ese robot no es totalmente tirable. O sea, imagínense como que el robot fuera, no sé, un cajón así que tiene lo que ve el paso 1, 2, 3 temporal. Cuando pasa una hora y corre el cajón y copia la última información que tiene para operar al fin del tiempo y sigue aprendiendo. O sea, es el Machine Learning en estas aplicaciones que son de operación continua, tienen una ventaja, que es lo que van aprendiendo
no se tira y no se empieza todo de vuelta. Bueno, la representación de la incertidumbre, porque en todo esto que yo les dije, vieron que el vector ese que les ataca con lo que no conocen ustedes, con lo que son variables exógenas, es importante. En el caso de Uruguay es importantísimo. Donde tenemos 1.500 megas de eólica instalada en una demanda que en el 70% de los días o sea, una demanda que en promedio son 1.200, casi 1.300 megavatios. Ahí tienen 1.500 instalados de eólica y 220 de solar. Se darán cuenta que las variaciones que tiene eso implican en el sistema un control bueno, vamos a tener que prender térmico, no, en el pico de mañana, si la temperatura está, lo sube, baja, la demanda es más, es menos, o sea, todo eso está todo correlacionado, y el ganar o perder plata en la situación actual pasa por tener bien representado lo estocástico. O sea, nosotros podemos tenerlo mal representado y entonces hacer medio chapucero y decir, y por las dudas tenemos una central térmica ahí en la base por si el viento viene bajo, y nos reservamos tanto de reserva rotante en todas las hidráulicas por si se va el sol o cosas de esas así. Claro, todo eso tiene un costo, y el óptimo está en tener las distribuciones de probabilidad de lo que va a pasar lo suficientemente afinadas como para poder tomar los riesgos, porque la ganancia siempre está en tomar los riesgos. El que no toma riesgos no gana. Obviamente que el que toma riesgos de más no sobrevive, pero al final del día es, bueno, hay que tomar los riesgos, porque ahí es donde está la eficiencia del sistema. Si uno le pusiera menos variables aleatorias, o sea, si no hubiéramos instalado eólica y fueran solo térmicas, tendríamos menos riesgos. Obviamente uno puede también agarrar y negarse a tomar riesgos, a negarse a incluir riesgos que haya que representar. En el caso de los sistemas como el de Uruguay, el de Brasil y muchos países de Latinoamérica, ya por el sistema hidráulico en sí que tenemos, ya teníamos una aleatoriedad importantísima, y una aleatoriedad muy difícil de filtrar, porque hay años secos y no horas con poco viento o días poco soleados. Entonces, es mucho más difícil sobrevivir a 3 años de sequía que un día no haya viento. O sea, el almacén de energía necesario para compensar eso es totalmente diferente. Lo difícil de filtrar es lo lento, las variables pesadas de la hidraulicidad. Lo otro será más digamos, más divertido, más movido, pero es más fácil de filtrar en el sentido de los filtros que preciso, los almacenes de energía que preciso, son más chicos. Entonces, todo esto yo quiero de alguna manera transmitirle, es importantísimo en los sistemas actuales, cada vez más, que lo aleatorio esté bien representado. ¿Cuáles son las fuentes principales de aleatoriedad? La primera es la demanda, ¿no? O sea, que es la demanda. Si bien somos muchos prendiendo y apagando luces, y eso se promedia todo y termina entonces siendo un ruido bajo, a pesar de que seamos muchos moviendo cosas, el principal ruido en los sistemas nuestros es la temperatura. O sea, vienen días, en verano, días de alta temperatura, toda la gente va y prende el aire acondicionado, y subieron 200 megas la demanda en un día, en el pico del mediodía. Viene el invierno, al revés, baja la temperatura, prendemos los aire acondicionados o las estufas, se nos sube la demanda. Ese es el comportamiento en Uruguay. En otros países, o sea, cuando son más tropicales, solo tienen el efecto en el verano. O sea, en más horas de siempre subir la temperatura es subir la demanda, porque ya no tienen frío nunca. Y también hay otros lugares, como más del sur de Argentina, lugares así, donde es al revés. O sea, son países de por sí fríos, cualquier veranillo, cualquier subida de temperatura, lo que hace es le baja la temperatura. O sea, cada país es diferente en eso. Los caudales de aportes hídricos, que dice ahí, eso es una gran fuente de aleatoriedad. En nuestra región, la variable más pesada que sesga las distribuciones de aportes es el fenómeno del Niño y la Niña, o sea, es la temperatura superficial del Océano Pacífico. Eso es lo que nos sesga de repente, que vienen seguidillas de 2 años de mucha lluvia o 2 o 3 años de poca lluvia. Ahora hemos pasado como 3 años de poca lluvia, y es
eso es lo que hace que, o sea, como la temperatura superficial del Pacífico tiene un pseudociclo de más o menos 4 años y medio, 5 años, eso es lo que hace que tengamos una variación lenta de las distribuciones de lluvia. Es un pseudociclo porque nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar, están todo el tiempo tratando de sacar los pronósticos de qué es lo que va a pasar con eso, nos sesga la lluvia, no quiere decir que vaya a llover más determinísticamente o menos determinísticamente, sino que nos mueve más o menos 10% el histograma de o sea, la distribución de lo que pueden ser nuestras lluvias. Pero puede ni siquiera es seguro que vaya a suceder que porque es niño vaya a llover más. Bueno, esa es las dos grandes fuentes de... O sea, la demanda es una y la hidraulicidad es la otra grande para Uruguay por la cantidad de hidraulicidad que tenemos. La velocidad de viento apareció ahora como con la instalación de la radiación solar y la velocidad de viento aparecieron con las renovables que se instalaron últimamente, pasan a ser importantes no en horizontes anuales como la hidráulica, sino en las horas siguientes, las siguientes 72 horas, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos muy buenos pronósticos de lo que va a pasar en las siguientes 72 horas, y con eso es que se programa permanentemente. Entonces está viendo qué es lo que va a pasar. Bueno, el precio de los mercados regionales es una incertidumbre también. Esto nos afecta, pero nos afecta medio poco, porque o sea, no se programa la operación del país suponiendo que nos van a ayudar a precios baratos o que nos van a comprar a precios caros. Más bien se toman unas hipótesis medio cerrado, de mercado medio cerrado, y con eso se programa cómo se va a operar el sistema uruguayo. Y lo mismo hace Brasil, lo mismo hace Argentina, o sea, todos dicen, bueno, primero programo cómo voy a usar mis recursos, suponiendo que no me interconecto mucho, y después en tiempo real, si aparecen oportunidades, se aprovechan y ya está. Los precios es una incertidumbre, pero no demasiado. El precio de los combustibles sí que es una incertidumbre que nos afecta, porque fíjense que nosotros podemos estar decidiendo hoy guardar agua para consumirla en el futuro, porque vemos un precio muy alto de gasoil futuro, y resulta que guardamos el agua y el gasoil se desploma, no sé, a la mitad, o sea, tendríamos que haberlo usado hoy que estaba caro. Entonces, eso, la variación del precio del combustible térmico es una incertidumbre y se maneja como tal. O sea, se tiene modelos estocásticos y se maneja como tal. Lo mismo como incertidumbre, ahí no se ve, pero acá dice rotura, ahí me quedo afuera de la pantalla, pero dice rotura de equipos, o sea, la incertidumbre de qué disponibilidad tengo, disponibilidad de combustible, por supuesto que está ahí, pero también disponibilidad de equipos, o sea, ¿tengo el ciclo combinado o no lo tengo? Muy bonito, pero se me rompieron 3 máquinas, 3 turbinas de gasoil que tenía, entonces no me funciona. O sea, el programar la operación previendo que las cosas se rompen es importantísimo. Y previendo el modelo de disponibilidad de generadores, líneas y todas esas cosas, es de este estilo, o sea, es un modelo que tiene 2 estados, un estado disponible y un estado indisponible. Es importantísimo modelar la inercia de transición entre estos estados. Y les pongo un ejemplo bien fácil. En Uruguay, con 1.300 megas de demanda media, tenemos un generador térmico, el ciclo combinado, el más grande, de 540 megas. Se darán cuenta que, supónganse que estuviéramos en régimen térmico, sin agua, con el ciclo combinado funcionando, pensar que se rompe, tiene una disponibilidad alta, 0,9. Pero no es lo mismo pensar que se rompe, y estoy simulando con simulaciones horarias. No es lo mismo tirar una moneda en cada hora y decir, con probabilidad 0,9 lo tengo, y solo con 10% se me va. Entonces, si se me fue en una hora, y bueno, pongo toda la hidráulica que tenga por una hora, porque después con probabilidad 0,9 lo tengo de vuelta, que saber que eso no es así, que cuando se te rompe algo, y entre que va a buscar los repuestos, que no sé qué, que los parajes, esto, que se enfría, o sea, depende de lo que se rompa, hay un tiempo medio de reparación, o sea, hay una inercia, que una vez que transita al estado indisponible, va a pasar ahí un tiempo determinado. Entonces, la forma clásica de modelar esto es con lo que llaman modelos de falla-reparación, o sea, 2 estados, uno disponible y otro indisponible, y lo que uno termina diciendo es, ¿cuál es
¿cuál es el factor de disponibilidad? Cuando uno dice el factor de disponibilidad 0,9, ¿qué quiere decir? Que si yo vengo, no sé nada del sistema, lo miro, con probabilidad 0,9 lo encontré disponible, y con probabilidad 10% lo encontré roto. Pero además de eso se especifica cuál es el tiempo medio de reparación, y con eso se hace un modelo con una distribución de Bernoulli, o sea, tira una moneda y entonces de repente se fue indisponible y en una hora se reparó, rapidito. Pero de repente demoró 15 días en repararse. O sea, el promedio con que demora en repararse es lo que uno especifica como tiempo medio de reparación. Esto es clásico, casi todos los sistemas que simulan algo tienen algo de esto, y es fundamental modelarlo bien, porque si no, en una simulación horaria, cuando algo se me rompe, vuelve casi a la hora, si no modelo la inercia de rotura de reparación, y en una simulación de paso semanal se dan cuenta que cuando se le rompe toda la semana. Entonces, para que los modelos sean comparativos y representen medianamente bien la realidad, tienen que tener representada la inercia de los procesos de falla de reparación. Los modelos, la plataforma CINCE tiene para las roturas estos modelos de falla de reparación que son recontra clásicos. Después, para el resto de las variables continuas que interesa modelar teniendo en cuenta las correlaciones entre las variables, y les pongo un ejemplo, el viento en Uruguay, cuando sale el sol, calienta la tierra, se mezclan las capas de aire, la de velocidad casi nula contra la tierra y la a 100 metros, lo que ven los aerogeneradores, y eso lo que hace es, al mezclarse las capas, bajar la velocidad de viento a la altura de los generadores. Se pone el sol, se empieza a enfriar, se empiezan de vuelta a separar las capas de viento y sube de vuelta el viento. Entonces, ese comportamiento te está mostrando una correlación directa entre la solar y la eólica, que hace que los días de mucho sol, claros de mucho sol, al mediodía baje la generación eólica y después suba en la noche. Fíjense que eso también tiene una correlación con la demanda. La demanda, de alguna manera, al mediodía, en verano, sube por los aire acondicionados y ahí tiene buena correlación con el sol y no con el viento. Y después, en la tardecita, que todos vamos a nuestras casas, empezamos a prender las luces y todo, se sube la demanda y ahí se pone el sol, o sea que tiene mala correlación el sol con el pico de la tarde de la demanda, y la eólica sube, ahí tiene buena correlación. Entonces, el representar eso adecuadamente significa representar bien las necesidades de potencia del sistema, y si me va a bastar con la hidráulica y las renovables, voy a tener que prender una térmica, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, tengo que tener ese detalle, ese balance instantáneo de potencia bien representado, y para eso tengo que tener las correlaciones bien representadas. En la plataforma CINCE, que esto es, yo diría, lo distintivo de esta plataforma frente a las demás, están los modelos de correlaciones en espacios gaussianos con histogramas, que la idea de estos modelos se las voy a tratar de transmitir ahora, no es ninguna demostración de nada, ya es tratarles de transmitir cómo están construidos. La idea de los modelos es lograr tener algo que, si yo le doy series temporales de datos históricos de lo que pasó con la radiación de viento en diferentes puntos, con la temperatura, con la serie de caudales a la represa, o sea, tengo un montón de series temporales, y lo que quiero es, mira, créame un modelo que, y le digo, y esas series temporales, mira que tienen estacionalidad anual, diaria, o sea, tienen determinadas características. Bueno, créame un modelo que me genere series sintéticas que mantenga las correlaciones entre esas variables, las variables que le doy, el conjunto de variables que le doy, que tengan los mismos histogramas de amplitudes que yo me espero, por ejemplo, para la radiación en enero, según la hora, que cumpla con las distribuciones estocásticas que tienen que tener en cada una, pero que mantenga no solo eso, sino que mantenga las correlaciones entre las variables, o sea que si el viento sube y el sol baja, que entonces que lo tenga en cuenta, y además, muy importante, de las variables con sus pasados, o sea, que no me saque, así como en la representación de la disponibilidad, no me servía tirar una moneda con probabilidad 0,9, tener disponible en la máquina y 0,10 todas las horas, tampoco me sirven que me digan que si el viento en esta hora fue bajísimo,
en la hora siguiente se me cumple el promedio, tiro una moneda y se me cumple. No, si es bajísimo, hay una inercia de la atmósfera arriba del país, y en la hora siguiente muy probablemente es bajísimo también, y así va a seguir. Entonces, la representación del sistema dinámico atrás de los procesos estocásticos es importantísima. Bueno, la tecnología esta, la metodología del modelo CGH, intenta hacer las dos cosas, o sea, intenta conservar los espacios, los histogramas de amplitudes de las variables. Como estamos frente a un sistema ampliamente no lineal, no me sirve que me respete solo los promedios y me ponga una gaussiana generando números, porque se llena el embalse y satura, o sea, hay un montón de no linealidades. Entonces, representame correctamente los histogramas de amplitudes de las variables, y conservame las correlaciones entre las variables y de las variables con sus pasados. O sea, la inercia también es importante. Bueno, ¿cuál es la idea atrás de la metodología esta? Es así. En un lugar tengo el mundo real, que es de las variables reales, pero en vez de operar el modelo en ese mundo real, opera en un mundo gaussiano. La idea atrás de esto es que me construyo unos lentes, que si yo me pongo esos lentes, que son transformaciones no lineales, porque eso ahí dice TNL, ¿está? Que tengo el conjunto de series, yo me pongo los lentes, y por ejemplo, la radiación solar no es negativa, son números 0, positivo, y según la hora tiene algo, pero me pongo los lentes y paso a ver todas las series como si fueran gaussianas. O sea, imagínense que ustedes tienen una manera de construir unos lentes, que tienen la serie de datos, se los ponen y son todas las series gaussianas. En ese espacio transformado gaussiano, ahí, por propiedades de los sistemas lineales, que es un sistema lineal atacado por un conjunto o sea, que tiene como entrada un conjunto de variables gaussianas independientes y no correlacionadas ni entre ellas ni con su pasado, me genera a la salida del sistema lineal un conjunto de variables correlacionadas entre sí y con sus pasados. O sea, yo puedo agarrar un sistema lineal. El sistema lineal es aquel que puedo calcular la salida por su posición de las salidas a las diferentes estados. O sea, el sistema lineal en ingeniería, lo que quiere decir, bueno, tengo un sistema lineal. El sistema lineal, que ahora vamos a ver unos ejemplos ahí, cumple con la propiedad que si le pongo a las entradas variables independientes gaussianas, las salidas son gaussianas y le puedo dar las correlaciones que quiera entre ellas y con sus pasados. Entonces, tengo las herramientas adentro de ese espacio gaussiano para lograr captar las correlaciones entre las variables y de las variables con sus pasados. Y los lentes esos que me puse para transformar del mundo real al mundo gaussiano, esos mismos lentes me los doy vuelta, o sea, son invertibles, y el modelo ese que construí, que respeta correlaciones, y que me genera series temporales en ese espacio gaussiano, las puedo llevar al mundo real en la plataforma de simulación. Entonces, el modelado estocástico tiene dos etapas. Una que es, con el conjunto de datos con que quiero hacer el modelo, lo paso por una herramienta que se llama análisis serial, que me genera el modelo estocástico ese en el mundo, o sea, me genera las transformaciones no lineales y me genera el modelito que va acá adentro, que después es capaz de generar las series de números adentro de la plataforma de simulación. O sea, acá hay un detalle de cómo generar series sintéticas. Esto les queda en las transparencias. No me parece mucho ir al detalle en esto. Lo importante es lo que les dije, que es, respeta los histogramas de amplitudes, y ahí con unos lentes me lo paso a gaussiano, y ahí tengo el sistema. O sea, es importante conservar lo que les dije, los histogramas de amplitudes y los condicionamientos estadísticos, que no es otra cosa que las correlaciones entre las variables y de las variables con sus pasados. La solución más tonta, digamos, para generar una simulación sería simular con una serie determinística. O sea, en vez de tener algo que me genere números, agarro y
pongo una serie de entradas RK como determinísticas. Agarro el pasado y lo paso por el sistema. Se darán cuenta que eso lo que va a hacer es que la optimización les va a dar la política óptima si ese pasado se repite. Pero no se va a repetir ese pasado. Entonces, es una política óptima bajo la ilusión de que se le va a repetir el pasado, a que no se va a repetir. Y además eso tiene el inconveniente, además de que tiene ese que ya les estoy diciendo, de que generalmente ustedes no tienen las series temporales de datos todas coincidentes en la misma ventana del pasado. Entonces van a estar simulando de repente la hidrología del año tal con la temperatura del año no sé cuál. Entonces, es mejor tener un modelo estocástico de esas variables, porque les permite tener una ventana temporal común, pero además porque va a generar cosas que no estuvieron en la historia. O sea, va a generar años más secos que lo histórico y años más húmedos que lo histórico. O sea, va a tener una variabilidad más grande que la historia, porque ustedes con un conjunto de muestras generaron al final algo que genera números con unas distribuciones ajustadas a eso, pero que no es perfecto eso, sino que es un poquito más amplio que eso, en el sentido que va a generar cosas más extremas en algún lugar, ¿no? O sea, va a respetarle las distribuciones, pero no tienen ningún criterio para decir, no puede lloverme, no, vengo sorteando y me llueve consecutivamente menos que lo que llovió en cualquier crónica histórica, me va a salir una crónica una realización que tiene menos que la historia. Lo mismo para al revés. Ahora, ahí dice, si durante el proceso de optimización se utilizan series determinísticas, el optimizador calculará la política óptima conociendo el futuro, lo cual obviamente sí, le va a dar un valor bajísimo cuando simulen y todo, pero después la realidad va a ser un futuro distinto y esa va a perder el valor esperado frente a una política de operación bien calculada. Eso sería el estado cero, solución cero, o sea, la solución más básica, sin incertidumbre, con una serie determinística. La más básica con incertidumbre sería, no respeto correlaciones, no respeto ni correlaciones entre las variables ni correlaciones con el tiempo, simplemente tengo los histogramas, base a la historia, tengo los histogramas de las variables y genero números aleatorios con esa distribución. O sea, ahí lo que estoy haciendo es poniendo ruido no correlacionado en cada una de las variables. El efecto que tiene de eso es como el sistema al final es cómo paso, cómo logro operar. El sistema al final es como un camión que ustedes están operando y tengo unos baches chiquititos por todos lados, de repente tengo unos baches grandes seguidos uno tras de otro. No es lo mismo, ¿tá? Y generalmente no representar las correlaciones temporales, o sea, la inercia en el tiempo, ni la correlación entre las variables, generalmente lleva a que una política de operación demasiado ingenua, pensando que no le van a venir años de corridos secos, o sea, le va a llover siempre en valor esperado, le va a pasar con distribuciones, con ruido, pero muy fácilmente filtrable por el sistema. O sea, con la inercia del sistema parece que uno filtra todo y no es así. Bueno, ¿qué queremos? Un modelo que capte los condicionamientos estadísticos de las series de datos entre sí y con sus pasados. El modelo que capte las probabilidades de ocurrencia de las diferentes amplitudes de la variable aleatoria, pero conjunta. O sea, si le dije que al mediodía hay más probabilidad de sol y menos de viento, que eso lo note de alguna manera el sistema. Las herramientas disponibles, terrible arsenal de tratamiento de sistemas lineales invariantes en el tiempo. O sea, ahí hay cómo generar modelos de muchas maneras, y algunos resultados aplicables a procesos ergódicos. Aquí les complico un poco el tema porque no importa mucho, pero en definitiva si yo puedo transformar del mundo real al mundo gaussiano con una transformación que me transforme volúmenes del espacio real en volúmenes del espacio gaussiano, puedo calcular cualquier. O sea, esto que está puesto acá es mucha notación, pero en definitiva si yo tengo el espacio real, un conjunto de variables X, o sea, no es el estado, es el conjunto de variables aleatorias.
y tengo un volumencito, y tengo una transformación que me transforma este volumencito en un volumen transformado en el espacio gaussiano, cualquier integral de probabilidad, si yo conociese la función de densidad de probabilidad de mis variables aleatorias de conjunto en el espacio real, cualquier medida de probabilidad que yo quiera hacer no es otra cosa que hacer la integral en todo el conjunto de la medida de probabilidad que quiero poner. Por ejemplo, el valor esperado es poner acá la x directamente, en vez de m de x. Pero yo tengo una función que es una medida de probabilidad. Calcularla sobre el conjunto de lo que puede pasar no es otra cosa que hacer la integral de la función de densidad de probabilidad por el mx. Fíjense que si yo puedo transformar volumen a volumen, esa integral de probabilidad la puedo expresar de este lado como la probabilidad del conjunto de variables transformadas, la densidad de probabilidad, por la función de medida que me corresponde al mx, que corresponde a el i que estoy pudiendo acá. Entonces, esto es solo para decirles una cosa que es, está bien, yo de repente no puedo garantizar las correlaciones en este espacio, pero si la logro garantizar en un espacio transformado que pueda transformar volúmenes a volúmenes, me da lo mismo, porque puedo reproducir cualquier medida de probabilidad. Eso es lo importante. Atrás de esto que hay, que si yo fui a un espacio donde es todo gaussiano, la función de densidad de probabilidad esta es fácil de construir. Esta la desconozco. Pero si son todas gaussianas, la función de densidad de probabilidad queda absolutamente determinada por la matriz de covarianzas. Si fuera una variable aleatoria sola, queda determinada por su varianza. Y la función de densidad de probabilidad en ese espacio transformado es esto. O sea, esta es de un proceso gaussiano conjunto, el x es el vector de variables. Eso que está ahí, el único parámetro que no conozco es el sigma, que es esto, que es la matriz de covarianza del conjunto de variables. Esto, ¿por qué tiene importancia? Porque cuando 2 por 3 ustedes ven y se fijan si el coeficiente de correlación es o no es, solo importa eso si las variables son gaussianas. El coeficiente de correlación no determina una función de densidad de probabilidad, salvo que sean gaussianas las variables. Entonces, es mucho más fuerte de lo que uno puede pensar el hecho de que transformé todo a gaussiano y en ese espacio gaussiano calculo la función de densidad de probabilidad de mi proceso, porque puedo calcular fácilmente esto simplemente con el histórico de las muestras transformadas, calculo esta matriz y tengo la función de densidad de probabilidad. Entonces, la gracia de estos algoritmos es, me fui a un lugar donde era todo fácilmente calculable y sé que las medidas de probabilidad las puedo reproducir. O sea, esto que es lo que importa. Si alguien me viene a medir, pero cumple tu proceso con tal cosa, va a inventar una mx, que es una medida de probabilidad, va a hacer la integral en el espacio de los x con las ocurrencias que pasaron, y lo que nosotros estamos diciendo así, pero mira, como yo te la hice en el otro y ese cumple, que las integrales son iguales, tengo garantizado la medida que vos quieras. Bueno, ¿qué es un proceso lineal? No es otra cosa que eso que está dibujado ahí, o sea, tiene la salida del sistema lineal en el paso k más 1, va a ser la sumatoria de unas matrices que suman los pasados o sea, el proceso lineal tiene un estado, acá el x es el conjunto de variables, pero al final es el estado del proceso, y para tener inercia y correlación con el pasado dependiendo del pasado, es una combinación lineal de matrices por los vectores pasados, más una combinación lineal de matrices B por vectores de ruido blanco no correlacionado, o sea, ruido que no son independientes las componentes entre sí del vector R, y además no tienen relación con los valores anteriores. Entonces, esto, que es un sistema lineal, es lo que yo les digo que tiene garantizado, o sea, por las matemáticas, que si yo aquí pongo ruido blanco gaussiano, o sea, ruido que no está blanco quiere decir que no tiene correlación temporal independiente entre sí y son gaussianas, esta salida es gaussiana. Y eso lo que me garantiza es que mis lentes que saben transformar del mundo real al gaussiano, cuando me los pongo al revés, la salida de mi modelo lineal, voy a ver series que son como las reales. Entonces, la gracia de esto es que el análisis serial termina calculando, dado el conjunto de datos, termina calculando los lentes que
para poder ir de un lado para el otro, y las matrices que van acá para que esto termine respetando las correlaciones y reproduciendo la matriz de covarianza que uno quiere. O sea, esto termina, en definitiva, calculándose para reproducir la matriz de covarianzas que me hace reproducir la función de densidad de probabilidad. El ajuste al final del día es que mi proceso termine generando algo que tenga el mismo sigma este. Bueno, representado de forma gráfica, tengo los datos reales, construyo un conjunto de lentes que son transformaciones no lineales, y además el conjunto, digo conjunto porque es por canal, por serie de datos, ¿tá? Y además es, si le dije que había estacionalidad anual y estacionalidad diaria, se va a construir uno para cada hora del día y según los días del año y la construcción de lentes distintos, no el mismo verano que invierno, cosas así. Con eso transforma todas las series a algo que las miran ustedes y son gaussianas todo el tiempo, están desestacionalizadas. O sea, en los lentes estos quedó todo lo que era estacionalidad. Con eso se produce la identificación del sistema lineal en el mundo gaussiano, y esto que tenemos abajo es el resultado de hacer el análisis serial, que es construir un modelo lineal en el mundo gaussiano y las transformaciones no lineales invertidas de los lentes dado vuelta, que después nos permiten en la plataforma de simulación obtener las series sintéticas con todas las correlaciones que tenemos. O sea, esto pasa que no cambia. Ahí va. Eso en el modelo CGH al final es, en el mundo gaussiano, el sistema lineal identificado, las salidas, el vector este X de salida pasa por canales con los lentes de deformación, eso, y va al espacio real. Esa es la idea. ¿Cuál es otra gracia de esto? Que es esto que tenemos puesto acá, que es, en este mundo gaussiano, fíjense que yo pongo acá un 0 en el R, a la larga esto tiene salida 0, o sea, pongo un 0 en el sistema lineal, termina sacando un 0. Entonces, todo esto está calibrado de tal manera que acá ponen estas fuentes de ruido que van acá, o sea, el vector de ruido, son ruidos normales 0,1, o sea, gaussianas con valor medio 0 y varían su unidad. Acá la salida también está todo calibrado para que sean normales 0,1, pero con correlaciones entre sí, y los lentes están calibrados de manera que yo le pongo una normal 0,1 acá, reproduce el histograma de amplitudes original histórico. O sea, esto está todo hecho así. Entonces, por ejemplo, supónganse que ustedes tienen un sesgo, conocen un pronóstico, tienen acá una serie que el canal 1 en realidad tiene esta tira de probabilidad 50%, y determinada amplitud, y que va a tener al principio determinístico y después abre la incertidumbre que tiene sobre el canal 1. Esto, lo que hacemos normalmente para asimilar esto, todo esto que estoy diciendo se hace en forma automática, pero tengo el conjunto de futuros de viento y de sol. Esto por los lentes se pasa al mundo gaussiano, el pronóstico. En el mundo gaussiano se calculan cuáles son los sesgos que hay que sumar acá, y atenuadores a multiplicar aquí para reducir el ruido. O sea, si yo sé que en los siguientes 3 días va a ser el caudal de tal manera, le inyecto, o sea, le multiplico aquí por un 0 y no le dejo en ese canal inyectar ruido. ¿tá? Entonces, hay todo un cálculo de los sesgos a sumar y los atenuadores a aplicar que integra perfectamente, asimila perfectamente los pronósticos. O sea, este modelo, entre las virtudes que tiene, es que fácilmente permite asimilar los pronósticos. O sea, automáticamente uno calcula la serie de sesgos y atenuadores, y las distribuciones que va a generar ya quedan conos centrados con la probabilidad del pronóstico y con la apertura e inyección de ruido, con el tiempo que voy perdiendo la información del pronóstico. Este es un ejemplo nomás de la matriz de covarianza de Bonete, Palmar y Salto, los aportes hidráulicos. Cuando hablo de la matriz de covarianza, está todo pasado normalizado primero, entonces en la diagonal tiene un 1, y tiene valores, esto solo para mostrarles que, por ejemplo, la correlación entre lo que pasa en Bonete y en Palmar es 0,57 y 0,53 con lo que pasa en Salto, o sea, es muy alto, el país es chico, entonces
que haya buena hidraulicidad en Bonete, generalmente va a implicar que estamos en la época de lluvia y también llueve en Palmar y en Salto. Entonces, ignorar las covarianzas estas sería desastre. O sea, simplemente para mostrarles eso. En el ejemplo este, con una sola matriz de retardos A, este sería el A y el otro sería el B en un sistema lineal de orden 1. O sea, si solo le pongo un orden 1, eso daría eso. En la herramienta de análisis serial, ustedes lo que hacen es probar. Pongo un orden 1, pongo un orden 2, y le va diciendo cuál es la varianza de lo que el modelo no explica. Lo que se verifica siempre es que con la primera, le pongo que mire el pasado, o sea, mira un paso de tiempo, baja la varianza de lo que no explica algo, bastante, o sea, un X. Le agrego otro paso de tiempo, ya baja menos, o sea, inmediatamente, con eso ustedes ven las series temporales que tienen de datos, qué importancia tiene mirar tanto para atrás. O sea, le agrego, si no me baja la varianza de lo que no explica el modelo, no tiene sentido seguir agregando correlaciones hacia atrás. Otro ejemplo de algo parecido que hicimos una vez fue el Sol, o sea, la radiación solar, un modelo también que tenga en cuenta la correlación. Este ejemplo eso es la radiación, el azul es la radiación solar en un piranómetro plano horizontal, el negro es la radiación extraterrestre, no llega a todo lo extraterrestre por la nubosidad, el polvo y cosas de esas, y entonces por lo que se llama el índice de claridad, o sea, si el índice de claridad fuera 1, llegaba a toda la Tierra, como es menor que 1, no llega como serie temporal para modelar el efecto de la radiación solar. Se utiliza normalmente lo que es el índice de claridad KT, que es eso, es el cociente entre la radiación global extraterrestre y lo que me llega. Ahí tienen la serie, una serie real medida para que vean un año del índice KT. O sea, verán que no es salta de cualquier lugar a cualquier lugar en cualquier momento, sino que tiene valor diario. Sí, esto es el promedio diario de la energía diaria en la estanzuela, o sea, es la serie vieja aquella. Entonces, de ese modelo se hizo algo que es inyecto ruido blanco no correlacionado a un modelito lineal, una transformación no lineal, que eso me da el KT, y eso se multiplica por la radiación global extraterrestre para reconstruir el espacio real. O sea, ese modelito se hizo así. Esto sería el lente, para que tengan una idea, cuando yo digo esos lentes que me dejan pasar de uno a otro, en realidad son funciones como esta, que son esta es la inversa de la función de densidad de probabilidad acumulada del KT, o sea, acá tienen de 0 al 100%, que sería, den vuelta a los ejes, y es la función de densidad de probabilidad acumulada, ¿no? Esto les permite pasar de cualquier valor de KT, por ejemplo 0,6, a eso tiene una probabilidad de 45, o sea, usando esta función pasa la amplitud real a una distribución uniforme, y usando la equivalente a esta de la gaussiana, pasan de la uniforme a la gaussiana, o sea, concatenando concatenando las funciones de densidad de probabilidad acumulada de la serie que ustedes tienen y de la gaussiana, logran construir esos lentes. Se lo estoy diciendo medio rápido, les queda grabado, y ustedes lo piensan un ratito y se van a dar cuenta que qué fácil que era construir los lentes. En el ejemplo del KT, fíjense que agregar el KT que le decía es la serie diaria, agregar un paso de tiempo, o sea, correlación con un día hacia atrás, me baja la varianza de lo no explicado de 1, que sería, si no agrego nada, tengo 100% de incertidumbre, me lo baja a 0,9, que parece poco. O sea, ustedes dicen, qué poco que baja. Sí, baja poco. Baja a 0,9, la varianza de lo no explicado. Y fíjense que agregar más días para atrás me baja muy poco. O sea, tengo que agregar 90, esto es un día y así, no sé cuántos días acá tienen el orden del filtro, 10, 20, hasta 90, y baja muy poquitito. Entonces, no hay mucha ganancia cada vez, y hay una cuestión importante, que cada retardo temporal que incluyen pasa a ser un estado del sistema a representar. O sea, la maldición de Bellman le está jugando ahí adentro, que es, querés correlacionar más con el pasado, mirá que te cuesta. Entonces, en este caso,
uno mira esto y dice, bueno, me quedo con un día hacia atrás. Para que tengan una idea de las consecuencias de esto, este es un diseño de un sistema autónomo solar fotovoltaico, algo que hicimos hace muchísimos años, y la diferencia entre caso, modelo, cero estado, o sea, no pongo correlación con el día anterior, caso correlaciono con el día anterior. Entonces, con un sistema determinado, con un sistema autónomo, con una demanda dada, con una batería de 12 voltios, 150 amperoras, se simuló con esto, dio días de déficit con probabilidad de no excedencia 90%, o sea, diciendo, bueno, vamos a diseñar el sistema para que no tenga con probabilidad 90% más de 15 días por año. O sea, con esto da 15 días por año de déficit de energía, que no le da lo que recibió la batería para cubrir la demanda. Si yo le pongo el retardo, la correlación, por poquito que les pareció eso, que bajaba solo de 1 a 0,9 la correlación, resulta que me da ya 20 días en vez de 15 las fallas que no se exceden con probabilidad 90%, o sea, los días de déficit. Y para lograr llevar este 20 a 15,3 de nuevo, tengo que llevar la batería de 150 a 305. Esto es solo para que tengan una idea de el efecto de representar la inercia. O sea, que te vengan días de corrido con pocos nublados, tiene un efecto importante. Entonces, en el diseño del sistema, esto es prácticamente el doble, un poquito más del doble, de batería para lograr llegar a la misma confianza que me hubiera creído si en realidad no modelé la correlación entre los días nublados. Bueno, la simulación de pronósticos de los modelos SGH, más o menos le dije por arriba, la idea es esta, que es, los modelos se construyen en base a series históricas de datos. Eso que capta un modelo por series históricas de datos, mírenlo como aquello que en realidad es una caja negra, matemática, alguien sacó un modelo, ahí de pronóstico no hay nada. O sea, predecir aquello que es predecible a través de las inercias del modelo, eso no es pronosticar, eso es usar la estadística histórica, decir que se cumple y proyectar hacia adelante. Aquí Bart Simpson tendría, con la estadística del modelo, cierto cono de luz para ver hacia adelante lo que va a pasar. Si alguien le da información de pronóstico, que ya es otra cosa, es tener un modelo de lo que va a pasar, alimentarlo con la situación actual y con más información que la estadística de mis datos, lograr proyectar lo que va a pasar. Eso es tener un pronóstico. Entonces, ahí alguien le dio un pronóstico, eso en definitiva lo que se va a resumir es que el cono de incertidumbre que él tenía se va a ver achicado. Esto puede ser menos aportes, y esto puede ser más aporte, o podría estar al revés. O sea, no es que me va a ir mejor o me va a ir peor. Lo único que sé es que voy a saber un poco antes cómo me va a ir, y si puedo llegar a hacer algo o no. No quiere decir que, o sea, puede suceder que conozca el pronóstico, pero que no pueda hacer nada. Entonces me va a ir igual que si no lo conociera. La única diferencia es si lo conozco. ¿Cómo se asimilan en los sistemas lineales los pronósticos? Como le decía, es con la información del pronóstico, que es un conjunto de trayectorias con su probabilidad de lo que me va a pasar, lo que hacemos es usar los lentes del CGH para pasarlo al espacio gaussiano, y en este sistema lineal calcular los vectores de sesgo. O sea, si esto pongo en 0, no estoy sesgando nada, las distribuciones me salen centraditas, gaussianas, normales 0,1 acá en los X. Si le sumo algo, la voy a estar desplazando hacia un lado o hacia el otro, le estoy cambiando a la gaussiana, las estoy moviendo hacia un lado o hacia el otro. Entonces, se calculan los sesgos de las distribuciones que hacen que la probabilidad de 50% sea la guía de probabilidad de 50% del pronóstico, y un conjunto aquí de matrices de atenuación que tienen esta forma, o sea, factores por canal, que lo que hacen es apagar o prender la inyección de ruido histórico en el canal. O sea, si tengo información de la guía, la puedo poner y hacer que vaya por donde quiero con probabilidad de 50%. ¿Ah?
pero además puedo hacer que vaya en forma determinística, con lo cual le dejaría un 0 acá y no se le inyecta ruido, o sea, le obligo a caminar por la guía del 50%, y en determinado momento digo, bueno, pero mirá, mi pronóstico es válido por 24 horas determinístico, pongo 24 pasos, un 0. Después empieza a abrir, pero demora en abrir a la incertidumbre histórica en los siguientes 10 días. Bueno, y aquí voy a ir abriendo este factor de 0 a 1, el factor de atenuación, de manera de ir permitiendo que el ruido histórico se vaya inyectando en el canal. O sea, es así como está construido, y ven que es una forma sencilla, dentro de la complejidad que tiene esto, de asimilar un pronóstico que permita asegurar que las distribuciones de lo que se genera coinciden con las del pronóstico y empalman naturalmente, distinguiéndose el pronóstico con las distribuciones históricas. Bueno, el proceso estocástico, lo que les decía al principio, estos son, cuanto más retardos ponga, más tengo que tener almacenado el pasado del sistema, por lo cual me va creciendo la dimensión del espacio de estado del sistema. O sea, esto me juega con lo que decíamos hoy, con la maldición de Bellman. En los modelos estos CGH también tienen una cosa que es, está bien, le expando el estado, tengo el espacio X cada vez más grande porque puse muchos retardos, pero al tratarse de un espacio lineal, donde es un sistema lineal, estoy representando acá, es bastante sencillo hacer cosas como tener una reducción de estado, o sea, algo que me transforma el estado X en un estado comprimido con menos dimensiones a partir de una transformación lineal. O sea, R, una matriz por el X, nada más que el R este rectangular, de repente tiene 8 variables de estado del X y lo comprime. O sea, esto es, ante la necesidad de comprimir, para poder abarcar políticas de operación subóptimas, obviamente, en la medida en que empiezo a perder variables de estado, empiezo a perder optimalidad, pero de repente es, mira, en vez de tener el volumen, en vez de tener cuánto me va a venir de caudal el futuro en Palmar y en Bonete, no, haceme una combinación lineal 0,5 de Palmar y 0,5 de Bonete y toma eso como variable de estado. Eso lo que me va a llevar es a tener una política de operación donde, en vez de tener el estado original, tengo un estado resumido, comprimido, y eso me va a llevar a, bueno, tengo la política de operación con un SIC, digamos, del estado original. Obviamente que cuando yo diga que la sala, el sistema está en el punto Z, en el estado Z, en la realidad, como comprimí el espacio real y tengo menos dimensión, o sea, es como que ustedes vieran el espacio 3D, pero ven la sombra del sistema en 2D. Y toman y dicen, bueno, pero como yo diseñé esta proyección de manera que lo que veo me permite tomar decisiones más o menos coherentes, y si no, no podría abarcar el problema, lo tomo con la sombra y guío el sistema en base a esa proyección que veo en menos dimensión. Esa es la idea. Obviamente que después cuando posiciono el sistema y digo, hay muchas posiciones del sistema que dan la misma sombra, que dan la misma proyección. Entonces, aquí cuando posiciono el sistema, hay todo un tema después, bueno, pero ¿dónde está el sistema real? Porque solo sé la sombra. Ahí los EGH tienen toda una tecnología bastante buena también de inyectar. Tengo la proyección con menos dimensiones, pero si quiero decir cuáles son los puntos del sistema original que estaban ahí, tiene toda una manera de calcular la reducción que hizo, cómo le inyecta ruido para tener las mismas distribuciones, las mismas probabilidades del sistema real que mapean en el sistema comprimido. O sea, aparte de la transformación del mundo real al mundo gaussiano, acá les agregué otra cosa que es, mirá, además pueden asimilar pronósticos. Pero mirá, y además, como los EGH que aumentan los estados del sistema, porque están representando correlaciones con el pasado, también te permiten hacer reducciones, transformaciones reductoras del espacio de estado de los EGH, o sea, te podrá ir bien o te podrá ir mal, pero si tenés cosas que en realidad, mirá, si tengo tanto de aquello, me da lo mismo tener de aquello, o sea, suma de variables que me dan lo mismo, cosas así, hay una manera de ponerle reducciones. Esto lo usamos muchísimo, o sea, nosotros hoy en la actualidad usamos
reducciones de los EGH permanentemente, o sea, los caudales del Río Negro tenemos una representación de los caudales de Bonete y Palmar, y Baigorria, que es en el espacio de estado comprimido una representación de la energía fluente en el Río Negro. No tenemos todas por separado, pero en el CGH real, cuando sale al mundo real, sale todo separado. Bueno, el tema de los pronósticos, o sea, esto es lo mismo. Acá lo que le voy a mostrar, para tratar creo que dejé sin tiempo a Jimena, perdona, dejé sin tiempo a Jimena en práctico, quedará para la clase que viene, me parece. Acá lo que les voy a mostrar ahora es, en la operación real hoy, cómo se está programando el sistema uruguayo. Tenemos el modelo de largo plazo, que les decía, ese que generamos 2 veces por año, que mira 8 años para adelante por lo menos, más en los horizontes de guarda, que ese modelo lo que intenta más que nada es ver en el futuro cómo va a ser el balance entre la potencia instalada y la demanda, que va creciendo, para ver si van a faltar proyectos o no van a faltar, para ver si va a haber desequilibrios que atender. O sea, es más bien como un visor a largo plazo para lo que se llama la garantía de suministro del sistema. Eso, de alguna manera, nos da una política de operación, sobre todo del lago de Rincón de Bonete, del lago de mayor peso en el sistema, y después nosotros, con un robot que le llamamos BATES MP de mediano plazo, se corre esto se corre automáticamente 2 veces por día, actualiza el modelo en base al estado real del sistema, o sea, que dónde están las costas de los lagos, qué máquinas están disponibles e indisponibles, los pronósticos disponibles para el sistema, y simula con paso diario los siguientes 3 meses del sistema. Esto se ejecuta 2 veces por día, y esto principalmente nos da información que son los valores del agua, o sea, cuántos vale para el valor del agua es cuánto vale para el futuro que yo hoy le use el agua. Y cuando yo le decía eso, si la uso hoy, sustituyo algo, entonces me fijo si el presente, el beneficio mayor que lo que perjudica el futuro, no es otra cosa que mirar el valor del agua, y si el gasol hoy me cuesta más que el valor del agua, bueno, uso agua. Si me cuesta menos, voy a usar gasol. Es eso. Entonces, como resultado, la política de operación se termina expresando en cuáles son los valores del agua según el estado del sistema, y también de estas simulaciones que hace este robot, lo que se sacan son los consumos de gasoil futuro. ¿Por qué? Porque hay que programar las compras de gasoil como con 45 días de antelación. O sea, entre que la UTE le dice a ANCAP que va a precisar gasoil, y que ANCAP hace las compras, y que arriba eso y quedan los tanques. No sé para qué. No sabe lo que es un No, por eso, entre que el generador térmico le dice al importador de combustible en Uruguay, tráeme gasoil, porque voy a precisar 20.000 metros cúbicos, tanto, 120.000, lo que sea, y hay tanto los tanques en Uruguay son una cantidad, o sea, hay como un volumen específico, es como si fuera un embalse de agua, pero hay que programar acá las compras de gasoil con 45 días de antelación. O sea, nosotros no tenemos yacimientos de petróleo, entonces hay que importar, y para que esté lo que precisamos en el momento que lo precisamos. Entonces, de esta corrida de 3 meses hacia adelante, todo el tiempo se está mirando el cono de consumo de combustible. O sea, el resultado para esto es como una trayectoria de cuáles van a ser los consumos de combustibles, y en el resultado ahí vemos también el stock que va a quedar en los tanques de combustible, donde vienen los embarques que suben un poquito, y con eso se va viendo el riesgo de quedarse sin combustible. Eso es determinante, por ejemplo, si estamos dispuestos a exportar térmico o no. Si vemos que vamos a tener un riesgo de abastecimiento futuro, no importa mucho el precio, no vamos a exportar térmico para no quedarnos sin gasoil, cosas de esas. Este robot que corre 2 veces por día y que genera la política de operación del mediano plazo, sirve de pie para otro robot que corre, que es el BATES CP de corto plazo, que corre todas las horas, o sea, se computa todas las horas, y mira siempre las 240 horas siguientes. Esto es lo que ustedes pueden ver en la página de ADME
cuando ven, la página grande tiene la proyección del operador del sistema. Voy a mostrar. ¿Cómo va a ver ahí? No sé qué está compartiendo. Bueno, después que termine la presentación, trato de mostrar la página de ANDE donde está esto, pero es este robot está mirando permanentemente para adelante y aquí lo que más importa es que tiene los pronósticos de eólica, los pronósticos de demanda, los pronósticos de radiación solar, de hidraulicidad. Entonces, esto muestra permanentemente que el despacho probabilístico de las siguientes 240 horas, y esto es importante porque ustedes ven que empieza a aparecer probabilidad de despachar una térmica, empiezan a avisarle al térmico, miren que van a tener que entrar, hay tal probabilidad de entrar en tal momento. O sea, eso tiene eso. Aparte de eso, estamos en desarrollo, que, bueno, con tiempo, porque esto no es muy fundamental por ahora, que es con el laboratorio solar, que nos da en base a imágenes satelitales y a fotografías que hacen de la atmósfera, para las siguientes 4 horas, con detalle 10 minutal, cómo va a ser la generación solar, ¿no? O sea, esto por ahora no lo estamos usando, pero en el futuro, si crece mucho la solar, va a ser importante para la gestión del sistema y como ven, los tiempos se van acortando. Esto otro que es la segunda generación, que ya está operativa ahí, visible para uso interno nuestro y no externo, es con inteligencia artificial. Lo que decía es los robots estos que van corriendo, pero en vez de usar la recursión de Bellman para aprender el costo futuro, que es donde está la política de operación, lo que van usando es, como están corriendo permanentemente, siguen corriendo, no es que corran una vez por hora, sino que corren miles de veces por hora, y están explorando hacia adelante y haciendo una aproximación de lo que sería la función de costo futuro, aprendiéndola, con unas dimensiones de estado mucho más grandes que las que tenemos en la versión clásica. O sea, está corriendo uno con el modelo de ciclo combinado horario, con todos los estados, con todo, que sería imposible de correr la versión clásica. Eso ya está corriendo, lo venimos comparando y siguiendo lo que daría la operación con unos robots y con otros. En algún momento podrán quedar operativos estos otros. Bueno, el aprender, lo que hoy tiene para aprender, es una cosa que tiene una red neuronal por paso de tiempo en el horizonte de optimización, y los parámetros de esa red los va aprendiendo, imponiéndoles lo que llamamos cierta parsimonia temporal. O sea, no le dejamos inventar que de una hora a la otra cambie radicalmente la operación del sistema. Básicamente sería eso. Y bueno, terminé por acá. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Seguro que tienen 1000 preguntas. Yo para tranquilidad de los oyentes, ¿Corto? no así, pero no vamos a evaluar esto de alguna forma. La idea es que ustedes tengan un panorama de todo lo que hay metido cuando uno optimiza y simula un sistema. Y en particular, la importancia de calcular la política de operación. O sea, lo importante que es tener en cuenta que hay almacenes, cómo se valoriza y cómo se ejecuta eso en una plataforma de simulación que tiene programación dinámica. Y después, el tema de todos los fenómenos estocásticos presentes, hay que modelarlos bien, también. La idea es que sepan que eso es importante, y de hecho, un problema que van a resolver, la idea era resolverlo hoy, pero no importa, lo vamos a hacer en la clase próxima, es ver que uno puede tomar, por ejemplo, en el sistema uruguayo, el lago de Rincón del Bonete, que es el lago grande, que está al principio de la cadena de 3 represas en el Río Negro. Yo le mostré en la primera clase. Bueno, el agua de ese lago lo podemos
la podemos optimizar teniendo en cuenta el costo futuro, o podemos hacer una valorización manual. Entonces, les vamos a mostrar las consecuencias de hacerlo valorización manual en vez de hacerlo con una valorización correcta de ese gran almacén, que es el gran almacén del sistema eléctrico urbano. Y Jimena les va a mostrar justamente cómo, operando con el CIMSE, hacer esa cuenta de forma, digamos, correcta, digamos, y rápida, usando todas las prestaciones del CIMSE. Así que eso lo vemos el jueves que viene. También vemos la resolución del problema que hicimos, que dejamos planteado, el problema número 6, y para aquellos que estén vinculados y tengan muchas ganas, ya dejamos colgado el problema 6 en la página, y si alguien antes de ver la solución, que la vamos a ver el jueves, quiere hacer algo, esto es de vuelta. Los problemas son opcionales, son para ir conduciéndolos a ustedes, quizá alguno que ya ha hecho el curso del CIMSE lo hace al toque sin demasiada más información. Así que bueno, nos vemos el jueves. Bueno, pasen bien. Chao, chao. Luego, Gracias. Nos vemos, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Te doy finalizar nomás, ¿no?